Ya, muy bien. Entonces, estamos al inicio. Hablamos sobre las disposiciones comunes a todo procedimiento. Ya. ¿Por qué se llaman disposiciones comunes a todo procedimiento? Porque son de aplicación, serán aplicación general a la mayoría de los procedimientos. Ya. Porque también estamos hablando, por ejemplo, las normas. ¿Qué regula las normas comunes a todo procedimiento? Regula la forma de los escritos, regula las notificaciones, regula las resoluciones, que las resoluciones lo vamos a ver en la mayoría de los procedimientos, de los diferentes. Ya, entonces usted dice, mire, son aquellas que se aplican a todo procedimiento. Pero, De lo ordinario. no es una norma. Usted acaba de salir de la cédula de Derecho del Trabajo. ¿Usted cree que podría aplicarse estas disposiciones comunes a todo procedimiento a los procedimientos laborales establecidos en el Código del Trabajo? No, porque tiene una norma especial. O sea, ¿Podría o no podría? ahí sí se aplican ciertos, por ejemplo, las notificaciones son similares también en un juicio ordinario. Entonces, no necesariamente habría que vincularlos con los procedimientos civil, ¿no? Se pueden de aplicación en general. Bien. Usted nombraba algunas materias que usted estudió a propósito de las disposiciones comunes de procedimiento. ¿Cuáles eran estas? Decía, notificaciones, Las resoluciones judiciales, resoluciones judiciales, las actuaciones judiciales, que son actuaciones judiciales, etc. Bien, vamos a relacionar las notificaciones y las resoluciones judiciales con otras materias que tenemos más adelante. Por tanto, ¿cuál es la más importante clasificación que establece el Código de Resoluciones Judiciales? bueno, dentro de la clasificación de las resoluciones judiciales, ya. El artículo 158 del Código de Procedimiento Civil nos dice, está la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria, el auto, decreto, providencia, proveído. Bien. ¿Qué es una sentencia definitiva? La sentencia definitiva es la que pone fin a la instancia, o sea, resolviendo la cuestión asunto controvertido. Por ende, tenemos la de única, la de primera y la de segunda instancia. Ya, pero analicemos un poco la definición que usted nos dio. Es la que pone fin a la instancia. ¿A qué instancia le pone? Bueno, que la instancia en sí, sabemos que el grado jurisdiccional es que va a conocer un juez tanto en el hecho como en el derecho. Entonces, en este caso va a poner fin a la última trámite de los juicios del procedimiento. No, pero usted lo dijo antes. O sea, por tanto, pueden haber sentencias definitivas de única, de primera o de segunda instancia. O sea, pone fin a la instancia de que se trate, ¿no? Del fin, del litigio. ¿Y ahí qué es lo que es el asunto controvertido? El asunto controvertido es, por ejemplo, el derecho que juntamos en un juicio ordinario. No, cualquier juicio. ¿Qué es el asunto controvertido? El derecho que yo vengo a reclamar en el litigio. Pero, ¿qué es lo que lo constituye? Sí, que lo constituye. El juez que analiza cuando resuelve el asunto controvertido. El derecho analiza, el derecho y el derecho. Siempre lo analiza, pero en relación al caso concreto que tiene que resolver. Es que va a analizar, por ejemplo, la pretensión de la parte demandante con la pretensión de la parte Ya, demandante. pero la pretensión, ¿qué es lo que es? Usted se metió en eso y ya desarrollemos ese concepto. La pretensión es lo que yo vengo a solicitarle al tribunal que se me declare a mi favor, para que Ya, se me pero dé una sentencia favorable El mérito de qué forma lo hace, por al medio de utilizar qué. la demanda. O sea, la demanda es el medio que lleva a la pretensión. Muy bien. ¿Y qué es lo que hace el juez cuando analiza si efectivamente su pretensión debe ser satisfecha o no? Va a analizar las pruebas en este caso. No, antes de eso, ve si usted tiene legitimidad activa para hacerlo. ¿Qué significa que usted tenga legitimidad activa para Si yo tengo pretender? la legitimidad activa, si yo tengo en este caso ya sea la capacidad, es que se le puedo dar un ejemplo. Bueno, Por ejemplo, en un juicio ordinario de un contrato de nulidad, ¿quién tendría la legitimación? Por ejemplo, el nieto quiere solicitar la nulidad del contrato celebrado por su abuela. ¿ya? Pero en este caso, el nieto no vendría a ser el representante, no podría ser el representante del abuelo si está Pero la si madre. estamos hablando de un tema de capacidad o no. Entonces, pero ahí, en este caso, solamente la madre No, tendría pero si usted legitimación activa para poder reclamar el Espera un poquito, para que no se complique, más simple. El mismo ejemplo que usted señaló. Usted ejerce, va a pedir la nulidad de un contrato. ¿Qué está ejerciendo?
Un derecho, No, tiene que ser una acción. una acción. Entonces, la acción de nulidad de contrato, ¿sí o no? Entonces, el asunto controvertido lo constituye como una parte del ejercicio de una acción, del actor, ¿no? Que es el que tiene que sustentar su legitimación activa. Y por otro lado tenemos la actitud que va a asumir el demandado. ¿Cuál va a ser normalmente esa actitud? Que puede asumir 4 títulos. Ya, pero la regla general. Contestar. ¿Por qué? Defenderse. Defenderse. ¿Y cómo se defiende por regla general? Se puede defender por medio de excepciones. Ya. Te pones- Entonces, ahí tiene usted. Mire que sí. El asunto controvertido es las acciones de excepción hechas para él. ¿Dónde el juez extrae esa información? En la etapa de discusión. En la etapa de discusión. Muy bien. Ya, entonces usted decía que puede de primera, de segunda o única instancia. ¿Qué depende que un asunto sea conocido en única o en primera instancia? Si procede, o que no está conocido en primera instancia, va a proceder el recurso de apelación. En No. cambio, ¿Qué depende. hace que un asunto sea conocido en primera o en única instancia? ¿Qué elementos de la competencia? ¿O qué factor de la competencia? Puede ser la cuantía. No puede ser. Dígame cuál es. La cuantía en las materias fueron. Ya, ¿cuál de esos? Tenemos un ejemplo, la cuantía. No me doy ejemplo. ¿Cuál es? Porque eso viene de la regla, La cuantía. la cuantía absoluta de La la cuantía. competencia. Eso hace que un asunto sea conocido en única o en primera instancia. Solo la cuantía hoy día. Bien. Ya. ¿Qué es una interlocutoria? La interlocutoria es la que falla un incidente en el juicio estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, según se dice de primer grado, y tenemos la de segundo grado, que es la que resuelve sobre un trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva de interlocutoria posterior. Esa es la definición de la Bien. Demos un ejemplo de una y otra. En caso de la primer grado, puede ser el incidente de que acoge el desistimiento de la demanda. Y de segundo grado sería la resolución que recibe la causa de prueba. Un auto. Un auto vendría a ser aquel que, por ejemplo, el que dice el mismo artículo, que no falla un incidente comprendido en el inciso, o sea, dentro de la sentencia interlocutoria, pero que la diferencia hace que no establece derechos permanentes en favor de las partes. Como por ejemplo. Lo que concede los alimentos provisorios, o Eso no es un auto. No sé que produce efectos con sus juzgadas provisionales, pero no queremos tener ese tema porque sí, no vale la pena. Bueno, es que hay también estudiando una discusión entre la que concede la medida precautoria. Para algunos sostienen que es un auto y otros sostienen que es interlocutorio, eso es verdad, hay la diferencia. Y dicen que auto, ¿por qué sería auto? Porque no establece derechos permanentes en favor de las partes. Pero son más específicos, pero es cierto. Dicen, Y que por la si procede el recurso de apelación. no, porque También. sí, primero eso y segundo porque es esencialmente provocable esa resolución. Bien, vamos a otra materia. Usted explicó las resoluciones judiciales, pero yo creo que usted lo relaciona ahora con dos materias, o sea, con tres. La primera es con cómo se notifican estas resoluciones judiciales, el procedimiento de materia civil. Y en segundo lugar, qué recursos proceden en contra de esas resoluciones judiciales. Y tercero, cuáles son los requisitos que deben cumplir. Yo lo voy a ir a ayudar. Primero, una sentencia definitiva. ¿Cómo se notifica? Según el artículo 48, es por cédula. No, porque si usted hace la distinción que hizo al inicio cuando entendió, sí. tiene que hacerla. La distinción única en primera instancia es por cédula. Bien. Ahora, la de segunda instancia es por el estado diario, que es la regla general. Bien, perfecto. ¿Cómo se notifica una sentencia interlocutoria? Por regla general. Por regla general se notifica por el estado diario. Bien. Salvo la Por excepción. ejemplo, la ¿Cuál? resolución que recibe la causa prueba se notifica por cédula. Bien, ¿qué otra más? Eh, Hay un auspicio ejecutivo que es súper importante. También hay una resolución que recibe la causa prueba. Bueno, pues ya lo digo. Juicios de las excepciones, ¿sí? El mandamiento de ejecución y embargo, una cédula de espera, Pero es que no es que se notifique, la resolución no es el mandamiento, porque el mandamiento. el requerimiento de. No, ¿qué se notifica? Es que ahí se notifica la demanda ejecutiva, pero ¿Cuál es la resolución que recae la demanda ejecutiva? despáchese. El despacho. ¿Y cómo se notifica esa resolución? Por eso se notifica personalmente. Personal. Bien. No debemos más detalles.
Un auto, ¿cómo se notifica por regla general? A diario. ¿Hay alguna excepción que conozca? Eh, Si no se acuerda, no importa, porque el caso es muy excepcional. ¿No? ¿No se acuerda? Ahora veamos los recursos. ¿Qué recursos proceden contra una sentencia definitiva? Procede el recurso de apelación. Pero es que tiene que hacer la distinción, porque no me puedo hablar en términos genéricos. Tú tienes que decir, mire, profesor, el recurso de apelación respecto a la sentencia definitiva de primera instancia, o única instancia, o segunda instancia, y usted diga cuáles serían los recursos procedentes. El de primera, de única y primera instancia, procedería de única, no procede el recurso de apelación. No, le estoy Procedería preguntando a aquellas que proceden. el recurso de apelación. Le estoy preguntando a aquellos recursos que proceden, no los que no proceden. La sentencia de única instancia procede recurso de casación. ¿Cuál? Casación forma y casación fondo, en el caso de la sentencia definitiva de la Corte de Apelación. No, entonces no sería la casación en el fondo. No se apure, tranquila. Ah, está bien, sí, va bien. Lo que pasa es que se empieza a confundir porque tiene tanto conocimiento que quiere tirar la tuba, pero tranquila. ¿Ya? Piense, sentencia de única instancia, recurso de casación en la forma. Bien, no hay más. ¿Pero recurso procedería, eso sí? El recurso de queja, el recurso de revisión. De queja no, de revisión tampoco, contra la única instancia. No es un recurso, la acción de aclaración, notificación y Bueno, fíjese que yo creo que es un recurso, pero... para el que para mi profesor También. ya sea acción de... Para mí es un recurso, porque muchas veces las resoluciones tienen que aclararla o rectificarla, y eso implica evidentemente el ejercicio de un acto público procesal para modificar una resolución judicial. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces, la aclaración, rectificación, enmienda. Bien. Pregunta: ¿qué plazo tiene para casar en la forma esa sentencia dictada en única instancia? 15 días. Bien. ¿Y qué plazo tienen las partes para presentar una aclaración o rectificación? No tienen plazo. No tienen plazo. Le pongo un ejemplo. Fíjese usted que la resolución usted la casó, fue a la Corte y la Corte rechazó su casación y volvió. Y tiene el efecto de cosa juzgada, porque el tribunal de primera instancia dicta la resolución del cúmplase. Sin embargo, usted cuando va a hacer cumplir la sentencia se da cuenta de que hay un error aritmético en la suma de los montos que a usted le tienen que pagar. Eso es muy común en materia laboral, muy común. Entonces, usted dice, pero ¿cómo? Si la sentencia ya está firme y ejecutoriada, tiene el cúmplase, ¿podría presentar una rectificación para que me corrijan esos guarismos? Sí, porque no es una solución al efecto del deshacimiento del tribunal. No es la razón, pero la respuesta correcta es que sí se puede. Incluso la jurisprudencia que hay de la Corte Suprema es mayoritaria laboral y ha servido para la aplicación de otras materias, porque dice que este es uno de los pocos recursos, igual que el de revisión, que procede contra la resolución, aun cuando esté en firme y ejecutoriada, porque tiene que ver con lo que precisamente tiene que cumplir el tribunal. El tribunal ordenó cumplir algo y precisamente eso es lo que hay que cumplir. Pero bueno, bien. La sentencia definitiva de primera instancia, ¿qué recursos proceden? El recurso de apelación, el recurso de casación, Ya. el recurso de revisión, ¿Pero qué casación? casación forma, Ya. el recurso de revisión. No, porque no procede el recurso de revisión. Y la aclaración, rectificación, La enmienda. aclaración. Vámonos entonces a la dictada de segunda instancia por la Corte de Apelación. ¿Procede qué recurso? Casación forma. ¿Y? ¿Son forma Aclaración, ahí? rectificación. Ya, pero ¿y qué otro? Forma. ¿Casación? También casación forma. Casación en el fondo. ¿Cuál es la gran causal de este recurso? Infracción de ley con influencia sustancial en los dispositivos del fallo. Bien, esa está claro, pero si usted tiene que redactar un recurso de casación en el fondo, ¿qué requisitos va a tener que cumplir? En este caso tengo que indicar
como los errores de derecho, No, él o los. él o los errores de derecho influyen sustancialmente en los No, dispositivos. primero que tiene que indicar, antes de que diga que influye. Los errores. El error de Primero derecho. el error y después el análisis cómo estos influyen sustancialmente. Bien. Ya. Vamos a cambiar radicalmente de materia. Vámonos a procesar penal. La resolución que falla el procedimiento abreviado, ¿qué tipo de resolución es? Sentencia. La resolución que falla el procedimiento abreviado es una sentencia definitiva. Definitiva. ¿Qué recursos proceden en contra de esa sentencia definitiva en el procedimiento abreviado? El recurso de apelación. Bien. ¿Cuál es el plazo que usted pone? 5 días. La resolución que falla el procedimiento simplificado, ¿qué tipo de resolución es? Sentencia definitiva. ¿Qué recurso procede en contra de ella? El recurso de nulidad. Bien. ¿Qué plazo tiene? 10 días. Y la última pregunta, ¿por qué entonces respecto al recurso, respecto al procedimiento abreviado, procede la apelación y no así respecto al procedimiento simplificado, si ambas son resueltas por el mismo juez? Es decir, ¿qué juez? Juez de garantía. Si son resueltas por el juez de garantía. ¿Por qué se hace esa diferencia? Quizás no voy a dar la respuesta, pero Pues sí, pero usted piensa un poco. Si no se puede, no se puede. Lo dejamos por aquí. Profesor Gustavo. Solo una. Bien. Dígame, ¿qué concepto nos daría usted de obligación? Obligación. mira, la obligación la definiría como un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del cual una parte se encuentra en la necesidad de dar, hacer o no hacer para con otra. Según la definición que usted nos dio, ¿cuáles son los elementos que estructuran la obligación? Tenemos un elemento subjetivo, que en este caso tenemos dos sujetos, el deudor y el acreedor. Y tendríamos también, en este caso, el objeto, que sería la prestación, que tendría que consistir en dar a hacer, que sería una prestación positiva, o una prestación negativa, que podría ser una contravención, un no hacer. Bien, fíjese que usted me hace una distinción entre las obligaciones positivas, dar o hacer, y las negativas, no hacer. ¿Por qué es tan importante la distinción o para qué efecto es tan importante la distinción? Bueno, esta tiene importancia para la solicitud de la indemnización de perjuicio, porque tratándose de una obligación de dar y hacer, se requiere que el deudor se encuentre en mora. Ahora, tratándose de una obligación de no hacer, es desde el momento de la contravención, desde el momento que ejecuta el hecho a que se encuentra, a que no tiene que realizar en este caso. Entiendo perfecto. Ahora, y si nos quedamos en el concepto de mora, ¿cómo definiría usted la mora? La mora como el retardo imputable del deudor en el cumplimiento de la obligación y que persiste después de la interpelación del acreedor. Ya. Volvamos al concepto de obligación. La regla general es que la obligación le permita al acreedor cobrarla, ¿sí? Y retener el pago que le efectúa el deudor, ¿no es verdad? ¿Cuándo se altera este esquema? Ahí estamos hablando de las obligaciones civiles y de las obligaciones naturales. ¿Cuáles son unas y cuáles son las? La obligación, según el artículo 1470 del Código Civil, nos dice que las obligaciones civiles son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento y las obligaciones naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que sí dan derecho para retenerlo pagado. Ya.
Fíjate, para que el acreedor que no tenía acción para cobrar pueda retener el pago, se dice, mire, deben reunir, efectuado por el deudor naturalmente obligado, se dice, mire, este pago debe reunir algunos requisitos. Bueno, ese pago primero tiene que ser voluntario, también tiene que ser un pago total y que cumpla con los demás requisitos del pago, tiene que ser íntegro. También tiene que realizarse porque tenga la libre administración de sus bienes. Bien. Fíjese que nosotros queremos saber cómo se sistematizan las obligaciones naturales, o sea, cómo se sistematizan las obligaciones naturales. Tradicionalmente la doctrina dice, mire, en 470 yo voy a sistematizar estas obligaciones aquí y allá. Bueno, tenemos, según el artículo 1470, tenemos la del número 1 con la del número 3, que serían acciones naturales, pero que afectadas por un vicio de nulidad. Y las del número 2 y las del número 4, en este caso, no están afectadas, nacieron válidamente a la vía del derecho, pero que luego ocasionaron un hecho que le hicieron perder su validez. ¿Y cuáles son esas obligaciones naturales que se llaman degeneradas, ¿no es cierto? Nacieron como obligaciones civiles, pero degeneraron en obligaciones naturales. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son? Tenemos las acciones civiles, porque extinguidas por la prescripción, y aquellas en que el demandante del acreedor no pudo probar en juicio por medio de los... Ya, aquellas, ¿no es cierto?, acciones rechazadas por falta de cobro. Bien, estamos de acuerdo, siempre hay una discusión si la enumeración del 1470 es taxativa o no. ¿Qué le parece a usted? Para la mayoría diría que es taxativa. Por fundamentan por el cuasi contrato del pago de lo no debido. ¿Y qué dice aquella disposición, más o menos? El artículo 2296 me parece, dice que no podrá repetirse lo que se haya pagado por una causa natural. O sea, aun cuando tenga por razón una causa natural. No dice así. Por una obligación natural de aquellas enumeradas en el 1470. No, está bien, de acuerdo. Bien. Ahora, ¿cuál es el modo natural de extinguir la obligación? Ahora estamos hablando de una obligación civil, dotada de acciones, etc. ¿Cuál es el modo natural, ordinario? Por medio del pago. ¿Y el pago efectivo qué no es? Es la prestación de lo que se debe. O sea, que lo que quiere decir que paga el que da, el que hace o el que no hace. Aquello que hace. Estamos de acuerdo. Ahora, es increíble, pero el pago no solo lo puede efectuar el deudor, ¿verdad?, sino que se dice que el pago lo puede efectuar también un tercero. Interesado, un extraño. Ahora, ¿por qué este tercero interesado querría pagar la obligación? A ver, primero, porque ese tercero se encuentra obligado también a la obligación, porque puede ser un fiador, puede ser un codeudor solidario o el tercer poseedor de la finca y Y el que más nos extraña, que un tercero, nos llama la atención, que un tercero extraño a la obligación la pague. Ahí también hay que hacer una subdistinción, porque puede pagar con conocimiento, con consentimiento y contra la voluntad en este caso del deudor. Si el tercero paga la obligación con consentimiento del acreedor, ¿qué medida entre ellos? Es un mandato en este caso. Por ende, tiene la obligación de remunerarlo o también se puede hacer la acción de reembolso. ¿Recuerda usted cómo definíamos el contrato de mandato? Sí. El contrato de mandato se encuentra definido en el artículo 2116, que nos señala, que nos dice que el contrato en que una persona confía la gestión de uno más negociado a otro, que se hace cargo por cuenta y riesgo de en este caso el mandato. Y fíjense que, según su definición, que está impecable, en ella no está
ni la representación ni la gratuidad como elementos esenciales del mandato. La representación en el mandato, ¿un elemento de qué naturaleza es? Es un elemento de la naturaleza. ¿Y eso qué significa? A ver, el artículo 1444 nos dice que son elementos de la naturaleza aquellos que sin ser esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial y que pueden ser incluso estudiados por las partes. No, de acuerdo. Entonces sería un elemento de la naturaleza, o sea, el mandato se presume representativo. Sí, se presume, no es que estudiar, se presume representativo a menos que queramos estudiar la representación. Ahora, el mandatario, ¿de cuántas formas puede ejecutar el encargo que se le ha confiado? Está vinculado con lo anterior. ¿Cómo podría actuar yo, mandatario suyo? ¿Usted me confía un mandato? ¿El tipo de mandato? ¿Un mandato general? No, mandato especial? ¿cómo puedo actuar yo frente a los terceros? Eh, Está en lo de la representación. Porque si... expresa su propia voluntad. Espérese. Siga. Porque si el mandato fuera esencialmente representativo, yo tendría que actuar como si fuera esencialmente representativo. Yo tendría que actuar necesariamente en naturalmente. Pero el código le permite al mandatario actuar de otra manera que no sea en representación. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo puede actuar? Usted me encarga un mandato, ¿no es cierto? En representación es una. ¿Y cuál sería la otra? ¿Yo podría ocultar el mandato a los terceros? Podría actuar a nombre propio. Actuar a nombre. Bien, fíjese que cuando volvamos al pago hecho por un tercero, cuando un tercero interesado en extinguir una obligación la paga, ¿qué efectos se producen? Produce un pago con subrogación. Pero el pago que efectúa el tercero extingue, pero la extingue respecto del acreedor. Ahora va a subsistir con todos sus accesorios respecto del tercero que pagó. Del tercero que pagó. Ya, respecto a eso. ¿Usted recuerda cómo nuestro código define el pago con subrogación? Sí, el artículo 1610, si mal no recuerdo, nos dice que es la transmisión de un derecho a un tercero que le pagó. La transmisión del derecho al acreedor a un tercero que paga. Y el 1608, la transmisión de los derechos al acreedor a un tercero, Sí. a un tercero que le paga. Bien, fíjense que ¿recuerda usted, a propósito del mandato representativo, que la representación que estudió en la teoría general del acto jurídico? Bueno, hay varias teorías, pero la Sí, mayoría pero nos dice que es una ¿qué dice modalidad nuestro Código Civil? Es decir, ¿en qué consiste, según el Código, la representación? lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ley o por ella para representarla, se entiende que todos los efectos recaerán sobre la persona representada. Ya. Hay numerosas doctrinas, pero en definitiva la que se acepta es La de que es una modalidad del acto jurídico, es una modalidad, un claro. elemento accidental. Y vamos a ver. Fíjese que si salimos de aquí y ensayamos la cuestión ya en el mundo de los bienes, en el mundo de los bienes está la tradición como adquirir el dominio. ¿Usted nos podría explicar por qué nuestro Código Civil tuvo que regular la tradición? Para que no existieran ciertos abusos respecto de la relación de... Porque, a ver, sacándola de otra forma, ¿recuerda usted que usted recuerda la definición del contrato de compraventa, verdad?
¿Qué dice el código al definir contrato de compraventa? El artículo 1793 nos define la compraventa y nos define como un contrato en que una de las partes se obliga a dar y la otra a pagar, a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Bien, se obliga, el vendedor se obliga, ¿no es cierto?, a dar una, se obliga a dar. ¿La compraventa qué clase de título es? Es un título transmiticio de dominio. De esos que sirven, ¿no es cierto?, Para transferir el dominio. Pero para que por su naturaleza sí está bien. Claro, pero para que el comprador adquiera el dominio, ¿qué nos falta? Nos falta la tradición, nos falta que se le da esta... Y la tradición en general, ¿cómo la podría definir usted? La tradición es el modo de adquirir el dominio de las cosas, que el dueño, que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. ¿Recuerda usted que en nuestro derecho de los contratos nacen nada más de obligación? De los contratos en nuestro derecho nacen nada más que obligación. De la compraventa nace la obligación de dar para el vendedor. Claro, por eso es que el código tuvo que regular la tradición como adquirir, porque el dominio se termina adquiriendo por este. Y si yo le pidiera al final, ¿cuáles son los modos de adquirir el dominio derivativo que usted estudió? Bueno, ¿cuáles son? Sería la tradición y la sucesión por causa de ¿Cómo muerte. nos definiría la sucesión por causa de muerte? Como un modo, lo defino como un modo. Sí. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el patrimonio de una persona difunta, Sí. o una, ya sea sus derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de ello, y también si se tratara de una especie o cuerpo cierto, o una especie indeterminada de un género determinado. Estupendo. Entonces, usted me hizo una clasificación allí de los legatarios. Me da la impresión. Hay unos legatarios que son legatarios de especie o cuerpo cierto y legatarios de género. ¿Cuál es la diferencia importantísima? Que en el caso del legatario de la especie o cuerpo cierto es adquirir el dominio desde el momento del fallecimiento del causante. Bien. Y en el caso del legatario de género, Él no va a adquirir el dominio, sino que, o sea, no va a adquirir el dominio, pero de un crédito, de un derecho personal que va a poder exigirle a los herederos que le hagan entrega de la... y terminará adquiriendo el dominio entonces no por sucesión, No, sino por tradición. nada más.